Dice Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí hay una frase bien irónica que dice: el que no sirve, no sirve. ¿Sí? Puesta con toda intencionalidad y maldad. Pero en esta noche quisiera que pensemos juntos en lo que significa el servicio desde el punto de vista del ministerio de Jesús y lo que eso implica para nosotros. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 24, que los discípulos mismos disputaron entre ellos a ver quién sería el mayor, quién sería el más grande, el importante. A veces es como, ¿vieron? Pasa en algunas familias que la persona mayor todavía no se murió y los hijos o los nietos al lado se están reclamando los bienes que todavía no les corresponden, pero que por las dudas quieren tener cierta satisfacción de que va a ser de ellos, ¿no? Dice Lucas capítulo 22, versículo 24, dice la palabra: y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, está hablando de Jesús: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino con mi Padre, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. La palabra es clara y Jesús desvirtuó el concepto mundano, podemos decir, de la autoridad, que es el que tienen los gobernantes, generalmente las autoridades políticas o aquellos que ejercen cierta autoridad con cierta liviandad y con desprecio hacia el prójimo. Y Jesús dice: así no tiene que ser entre vosotros. Ustedes se acuerdan del Sermón del Monte: el que quiera ser el mayor debe ser el servidor de todos. Y se acuerdan que él pone a un niño de ejemplo, ¿sí? Cuando Jacobo y Juan estaban disputándose entre ellos y diciéndole a Jesús que quería que uno se siente a su izquierda y el otro a su derecha, Jesús automáticamente tomó a un niño, lo puso en el medio de ellos y les dijo: ustedes tienen que ser así. Ahora, ¿por qué puso a un niño? No por la inocencia respecto del poder o de la autoridad, sino porque en aquel tiempo los menores, los niños, no tenían estatus legal, no tenían poder decisorio ni autoridad sobre nada, eran simplemente eso, niños, ¿sí?, que dependían absolutamente de la discrecionalidad de los padres o de los tutores que estuvieran a cargo de ellos para cualquier acto cotidiano de la vida civil en el Imperio Romano. No tenían derechos propios. Si al padre se le ocurría matarlo, podía matarlo, ¿sí? De hecho, algo que hoy suena tremendo para nosotros, cuando un chiquito nacía con cierta discapacidad, desde la época de los griegos pasando por los romanos, se podía decidir quitarles la vida para que no sean una carga pública, ¿sí? Entonces, dependía absolutamente de otros. Y lo que Jesús en definitiva le está queriendo significar a los discípulos es: el único que tiene autoridad es Dios.
Y nosotros dependemos absolutamente primero de la autoridad divina, y la conceptualización o el concepto de servicio en nosotros implica entrega y sacrificio. Esto es lo que hizo él, ¿sí? Mateo 18, 1 al 5, que es lo que acabamos de decir, establece que Jesús fue muy gráfico y muy claro. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. ¿Quién es el mayor? El que reconoce que no necesita de la autoridad para servir a los demás y que depende, incluso para los aspectos más básicos y esenciales, de la autoridad del Señor. Si ustedes siguen leyendo, después hay un par de preguntas que la idea es hacerlo cada uno en su casa, pero ¿cómo se puede llegar a ser un siervo que tenga esa actitud radical o extrema del servicio? Lo primero es que deberíamos ser humildes, alegres, ahí yo ya tengo un punto menos, que podamos cumplir nuestras promesas y que seamos atrevidos, intrépidos, hasta casi extravagante a la hora de servir a los demás. Un siervo radical literalmente se despoja de sus privilegios, de sus derechos y de lo que él tiene por derecho propio. Y este es el pasaje que está ahí. ¿Quién lee Filipenses 2, 3 al 11? Que lo tienen ahí en la hojita. Si quieren leerlo en Reina Valera, esta es otra versión. Filipenses 2, 3 al 11. Ese es el ejemplo. Nada hagáis por contento o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues nosotros es el fin que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando a la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En ese mismo pasaje el apóstol Pablo no solamente está diciendo que Jesús se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos, de todo su esplendor, gloria y majestad, que son suyos y que le correspondían para entregarse en sacrificio por cada uno de nosotros, sino que dice que esa actitud, esa acción de humillación voluntaria le significó a él que el Padre le diera un nombre que es por sobre todo nombre y una autoridad que es por sobre todo otro tipo de autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. La humildad en algún momento de nuestra vida se tiene que manifestar de alguna manera. ¿Y cómo se manifiesta? En actos concretos. Jesús efectivamente se encarnó, efectivamente se entregó a la muerte, efectivamente aceptó la cruz. En concreto, Él prefirió morir para que cada uno de nosotros seamos salvos. No quedó en el nivel del discurso, no quedó en la teorización de la declaración, yo haría esto o haría lo otro. Tangibilizó su corazón de humildad. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la consecuencia de ese corazón contrito y humillado? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Sí? El pasaje que está ahí abajo de Juan capítulo 13 hace alusión al lavado de pies de los santos. ¿Sí?
Las iglesias bautistas no son tanto de practicarlo o lo hacen muy esporádicamente. Las iglesias pentecostales las hacen más frecuentemente. Pero más allá del accionar del rito religioso, por un momento nosotros pensemos lo que significó lo que Jesús hizo. Primero era la última cena con los discípulos. Era la última vez que Él literalmente los iba a ver así en grupo. Sabía, porque literalmente dice la Biblia que Jesús sabía que Judas lo iba a entregar y Él sabía quién era efectivamente el que lo iba a entregar. De hecho, en esa misma noche, Él se lo declara a los discípulos, el que toma el pan conmigo, ¿sí? Dice Juan capítulo 13, versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Jesús efectivamente sabía que esa era la última noche que iba a disfrutar con los discípulos. Efectivamente sabía que Judas lo iba a entregar. Sin embargo, en primer lugar, tuvo una actitud de servicio. Esa noche pudo haber sido eterna. ¿Vieron cuando ustedes están pasando un buen momento, quieren que se prolongue? ¿Sí o no? Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros en la iglesia, dentro de las cuatro paredes. Está todo tan bien que queremos que eso dure por siempre y que nada modifique la permanencia de esa sensación que tenemos. Sin embargo, llega el momento en que pese a disfrutar la ocasión, hay que ponerse a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hizo Jesús. Él interrumpe la cena que estaban compartiendo, pero no de cualquier manera. Lo interrumpe para darles un ejemplo, porque después va a decir el mismo pasaje, pero en el versículo 15, Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y les aclara por las dudas. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni en el enviado es mayor que el que lo envió. Y comienza a hacer algo que era literalmente el trabajo de los esclavos. Ustedes piensen que en esa época no era como hoy en día, que cada uno llegaba a una cena o a algún lugar, entraba, eventualmente se lavaba las manos y nada más. Caminaban en caminos polvorientos, con lo cual lo primero que se hacía cuando uno llegaba a un lugar era que los esclavos vengan a lavarles los pies, para quitarles la suciedad del camino. Esa tarea que hacían exclusivamente los esclavos y que era despreciada por todo el mundo, es la que Jesús utiliza como para significar lo que simboliza el servicio a los demás. La parte más baja, ¿sí? Con lo cual Jesús dice, no solamente es una acción, también es una actitud. Ahora yo les pregunto, pensando en la hoja que viene, ¿Jesús dejó de ser menos digno por lavarle los pies a los discípulos? ¿Dejó de ser quien era o se transformó en alguien inferior porque estaba efectivamente haciendo el trabajo de alguien inferior, como era un esclavo? ¿Estamos de acuerdo que no? No perdió ni su dignidad, ni su poder, ni su autoridad, con lo cual humillarse en una actitud de servicio hacia el otro no es odiarse a sí mismo, no es tener un concepto de baja estima respecto de quiénes somos,
no significa ni representa que somos menos valiosos que la persona a la cual estamos sirviendo. Lo que significa es que somos capaces de bajar para servir y transformar. Eso en definitiva es lo que hizo Jesús. Hasta acá me siguen el razonamiento. Jesús estaba seguro de su identidad. Jesús estaba seguro de su autoridad. Jesús estaba seguro de quién era. Por eso ustedes van a ver que la gente que generalmente es segura de sí mismo no tiene problemas con hacer algo que no le corresponde o que es inferior a lo que está acostumbrado a hacer. Esa seguridad le da la tranquilidad de saber que una acción no constituye una merma en su posición y en su esencia. ¿Hasta acá estamos claros? Ustedes tienen algo que les parece que digo alguna herejía, me avisan. Entonces, ¿por qué ustedes piensan o podríamos pensar que en nuestros contextos más modernos pensamos que yo he estado, por ejemplo, en iglesias donde una vez en un evento no era una iglesia bautista, no voy a decir que era una iglesia pentecostal para que no caiga mal, pero estaba esperando para ir al baño como cualquier otro, haciendo una fila porque había mucha gente, y viene un ujier, estábamos con otro, ¿no? Y uno tenía un cartelito que decía pastor, y dice, no, los pastores tienen el baño aquel, que había 3 gatos locos, ¿no? Y yo decía, dependiendo de los niveles de apuro prostáticos, uno elige, ¿no? Pero digamos que uno después se queda pensando, ¿acaso la orina de los pastores es más valiosa o tiene un peso de espiritualidad mayor? Pero vieron que solemos hacer ese tipo de cosas, ¿sí? O uno ve, a veces llega a un evento o lo que sea y viene el gran predicador y siempre tiene alguien atrás que le carga las cosas, el portafolio, y vos decís, o sea, yo veo que tiene los 2 brazos, básicamente. Pero bueno, más allá de la exageración, lo importante es que la actitud de servicio al otro. ¿Ustedes ven mal que un pastor o un líder lave los baños o los limpie? ¿O pase un trapo al piso? ¿O no? Sí, yo no arreglaría nada porque automáticamente dejo sin luz toda la iglesia. Pero más allá de eso, a lo que yo voy es que no hay tarea honrosa o menos honrosa, porque Pablo dice que todo lo que hacemos tiene que ser hecho como para el Señor. Cuando yo predico, cuando arreglo las sillas, cuando ordeno las mesas, cuando visito a alguien o cuando, no sé, estoy limpiando platos, no es para, lo digo con respeto, no es para ninguno de ustedes, es para Cristo en primer lugar. Después es para la iglesia. Pero esa es la actitud natural que se espera de un creyente. ¿Sí? En segundo lugar, es alguien alegre, o sea que disfruta del servicio que está haciendo y es atento. Y eso tiene que ver con la atención y el esmero en servir al otro. Dice Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto
os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Yo quiero que nos vayamos de este lugar sabiendo que no hay acto ni servicio, por más importante o por menos importante que parezca, que si lo hacemos genuina y sinceramente como para el Señor, no sea tenido en cuenta por el Señor. Nuestra vocación debe ser la de que nuestra cuenta de ahorro genere intereses en los cielos, no necesariamente en la tierra. ¿Sí? Dice Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Por qué el autor de Hebreos dice esto? Primero porque era una práctica muy común y necesaria en la iglesia primitiva, porque no había hoteles como hay ahora, había posadas chicas, con lo cual cuando los cristianos viajaban e iban de un lado al otro se hospedaban necesariamente en la casa de alguien. Y los cristianos los hospedaban sin saber cuál era la estructura jerárquica. Obviamente que conocían a Pedro, obviamente conocían a Juan, sabían quién era el apóstol Pablo, pero difícilmente alguien haya conocido a Ananías, salvo el círculo de Ananías, por decir a alguien. Entonces, esta era una práctica habitual de la iglesia primitiva. Y cuando uno hospeda a alguien, no solamente le da hospedaje, le da atención, le da servicio, le da alimento, lo atiende. Eso es un ejemplo de servicio, pero fundamentalmente tiene que ver con una actitud de gozo por servir a Cristo. En tercer lugar, un siervo radical cumple con las acciones comprometidas, no se queda, como dijimos, en el nivel de las palabras, ¿sí? ¿Quién tiene primera de Juan 3, 16 al 18? Primera de Juan 3, 16 al 18. Ah, es más grande hoy la Biblia. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Llega el momento en el cual el servicio a Dios y a nuestro hermano se tiene que materializar de alguna manera. El apóstol Juan da este caso específico, pero más allá de este caso específico, dice, no amemos solamente de palabras, porque de palabras todos somos perfectos, santos, inmaculados. O sea, vale que nos sentemos en el Vaticano un poco más. El problema es precisamente cuando nos acostumbramos a estar en el Vaticano. El problema es cuando ese discurso, cuando eso que sabemos que tenemos que hacer no encuentra un canal de servicio adecuado. Entonces queda ahí en el nivel de la intención. Fíjense que en el pasaje que recién leímos, Jesús no les dice, porque tuve hambre, pero tuviste la intención de darme de comer. Estuve enfermo y casi me venís a visitar. Estuve en la cárcel y estuviste así de cerca de venir a verme. O sea, las intenciones no alcanzan. ¿Sí? De hecho, ¿se acuerdan del refrán popular? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Jesús dice,
tuve hambre y me diste de comer. No dice, te quedaste pensando a ver cómo ayudarme. ¿Sí? Y Juan está diciendo exactamente lo mismo, pero de otra manera. ¿Sí? El apóstol está diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que el que puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por nuestro hermano. Entonces, naturalmente, el servicio se tiene que concretar de alguna manera. ¿Vieron esas frases que usan todos ustedes hace años que están en la iglesia? ¿Vieron que siempre hay algún que otro hermano que dice, ay hermano, ni bien pueda me voy a comprometer para venir más seguido y para hacer esto y aquello y lo otro, y estar y saltar y... Pasan 10 años, 20 años, 30 años, y vas al velatorio y tenés que decir, era tan buena persona, porque mucho más no puede agregar. Pero se nos va a veces la vida en buenas intenciones que no se concretan. Y la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Entonces, no somos salvos por la fe, por las obras, perdón, somos salvos por la fe, pero una fe sin obras tampoco es fe. ¿Sí? Y finalmente, los siervos que tienen esa actitud radical de servicio son atrevidos, son intrépidos, es lo que dicen habitualmente, caminan la milla extra, dan un paso más para servir a la persona. Ejemplo, ¿se acuerdan el caso de los que llevaban al paralítico para que Jesús lo sanara y cuando llegan a la casa donde estaba Jesús, no pudieron entrar y dijeron, ¿y qué hacemos? Bueno, vengamos mañana, pudo haber dicho alguno. ¿Sí? Eso es lo que, ¿no? Veamos, a ver, y hagamos un intento a ver si podemos pasar o no. Se subieron al techo con el paralítico a cuesta, rompieron el techo, que tampoco es que era una estructura de hormigón, ¿no? Rompieron el techo y deslizaron al paralítico delante de Jesús. Y cuando Jesús, ¿se acuerdan la escena? Cuando Jesús lo ve al paralítico, inmediatamente mira a los amigos y les dice, grande es la fe de ustedes. No dice del paralítico. Jesús estaba premiando la actitud de fe y de servicio de los amigos que de una manera absolutamente impensada se pusieron a romper una casa con tal de que Jesús orara por él. Con lo cual, vuelvo, esa fe intrépida que sale del molde siempre obtiene recompensa delante de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Samuel? Mujer, digiere tu vino. No era usual que una mujer vaya al altar del templo del atrio de Jehová en el tabernáculo a derramar su alma durante tanto tiempo. ¿Sí? Nuestros actos de servicio, más allá de que bendicen al prójimo, al primero que bendicen siempre y en todo lugar y en todo momento es a Dios. Y Dios se encarga siempre de bendecir y de honrar a aquellos que aún a costa de su propia autoridad o dignidad, o pongan en el nombre que quieren, son capaces de bajar para servir a los demás. O eso es lo que hizo Cristo con nosotros. ¿Preguntas? ¿Dudas? No dije nada nuevo que ni que lo sepan. No, después de sentirse humillado por hacer un trabajo sucio, pues no debería haber alguien que tuviera ese problema, porque somos, sabiendo pues que somos servidores de Jesucristo. Y aún más pues siendo pues como seguidores de Jesucristo, pues deberíamos imitarlo pues a él. Él no se avergonzó por haber
limpiando los pies de alguien. Sí. Era un ejemplo que le estaba dando de cómo servir. Y fue un ejemplo bien gráfico y bastante notorio para lo que ellos representaban, ¿no? Es como que Jesús los descolocaba permanentemente. Era como delante de los fariseos que estaban ponerse a hablar con las prostitutas o acercarse a los leprosos. No era lo que se esperaba de un religioso de la época, ni de esta época incluso. ¿No? Ustedes piensen que a veces nosotros pensamos de la misma manera. No sé, si en algún lugar hubiera un área de prostitución, por decir algo, y ustedes pasan con el auto y ven al pastor ahí hablando con un grupo de mujeres. Naturalmente ustedes van a pensar dos cosas. O llaman a Claudia, o le dicen, no saben lo que vi, o van a tener la otra actitud que es, vamos a orar, porque le está predicando a mujeres que lo necesitan, o hombres, porque hoy en día no. Ya no se sabe qué es. Pero se entiende a lo que yo voy, ¿sí? La primer reacción que viene a nuestra mente y a nuestro corazón, en el fondo, es lo que nosotros somos. Una historia. Aunque sea cierto que esté haciendo Una cosas. historia que oí fue de un pastor que fue a un hotel con una mujer y ya lo estaban acusando a él de que estaba como una prostituta. Total, él estaba predicando la palabra a su hermana. La que entró al hotel era la hermana de él. Les doy un caso más notorio. Hay un famoso pastor norteamericano ya fallecido, que aparte lo conozco bien porque él aparte era un sociólogo bastante respetado, profesor universitario acá en Estados Unidos y demás, autor de muchos libros. Y él escribió un libro sobre cómo demostrarle el amor de Jesús a la gente de la calle. Y él cuenta que un día estaba en su auto y ve que en un burdel de esto, no sé qué el nombre que tenía, había una chiquita, una adolescente de 12, 13 años que se estaba prostituyendo en la puerta de ese lugar, que era como un bar que tenía un hotel arriba, ¿sí? Entonces, él para con su auto, o sea, cruza, habla con esa chica, le dice, ¿qué haces acá? Dice, no, yo trabajo de esto por mis padres, esto y lo otro, los tengo que ayudar. Le dice, ok, ¿y cuánto cobras? N. Ok, le da la plata, le dice, pero no vamos a entrar acá, ahora volvemos. Se va a McDonald's, le compra una hamburguesa, esto y lo otro, ¿sí? Y después vuelve y la deja en donde ella solía estar. Y cuando estaba haciendo ese intercambio lo ven dos hermanos de su congregación que le dicen, ¿qué está haciendo, pastor? ¿Usted no sabe que esa chica es una...? Sí, lo sé. Pero por 50 minutos hubo alguien que se tomó el tiempo de comprarle una hamburguesa, de que tome una Coca-Cola y de que sea tratada como una adolescente. Y después la dejó ahí, siguió con su vida. Pero vuelvo, a veces las primeras actitudes son las que terminan hablando de nuestro corazón y del corazón de los demás. Esto es, salvando la enorme distancia, lo que hacía Jesús de manera permanente. Leprosos, ciegos, lisiados, prostitutas, recaudadores de impuestos, lo despreciado de lo despreciado, en el medio estaba él. Oramos. El hermano Alejandro nos dirige en una oración.
Padre, que tú nos ayudes, Padre, a comprenderla, a digerirla, a atesorarla en nuestro corazón, a entender, Padre, que ciertamente Jesucristo mismo lo dijo, Él no vino a ser servido, sino a servir. Y no tan solo a eso, sino a entregar su vida por muchos. Bendito Dios, ciertamente la misma palabra nos llama a hacer lo mismo. A que si queremos ser seguidores de Jesucristo, debemos de actuar de la misma manera. Ciertamente, Padre, hay cosas que no nos permiten hacer eso. Hay cosas, Padre, que de repente podemos llamarle títulos, podemos llamarles categoría, podemos llamarles, Padre, de mil maneras que de repente están obstaculizando, Padre, que podamos servirte de la manera que tú quieres que te sirvamos. Bendito Dios, te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser más humildes, que nos ayudes, Padre, a entender que la vida del cristiano simplemente se trata de ser un siervo, de servir en todo tiempo, en todo lugar, de la manera que tú quieres que se haga. Aquellos menos afortunados y de igual manera aquellos tal vez que están en una mejor posición, pero que podamos seguir el ejemplo de Jesucristo, simplemente servir de una manera, Padre, que haga impacto en la vida de las personas. Bendito Dios, ayúdanos. De otra manera no podemos, de otra manera, Padre, simplemente seguiremos pensando en nosotros mismos. ¿En qué posición tengo? ¿En cuál es mi lugar? ¿En quién me va a servir a mí? Ayúdanos, Padre, a ser humildes y a servirte de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, Padre, te lo pedimos todo esto, Padre, y te pedimos que nos lleves hasta nuestro destino en esta tarde, que nos guardes y nos protejas, Padre, en los días que tú nos permitas en esta tierra. Bendito Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Madre. Amén, hermanos. Nos vemos el domingo temprano